Cecilia Menoni es coordinadora nacional de protección infantil de la ONG que nos visita hoy, o mejor dicho, que está organizando por estas horas una actividad en Montevideo, Aldeas Infantiles SOS Uruguay, y justamente es la invitada para la entrevista que ya empieza en Informe Capital. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo andás? Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Antes de empezar a dialogar, vamos a repasar algunos detalles de la actividad que transcurre hasta mañana, organizada por la organización no gubernamental justamente, y también del trabajo en general que desarrollan. Entre hoy y mañana, Aldeas Infantiles SOS Uruguay realiza un seminario internacional denominado Crecer sin Violencia, enfoques y estrategias de abordaje para la protección infantil y adolescente, con la intención de reflexionar acerca de las metodologías para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes. Desde la ONG se señala que la violencia hacia dicho sector de la población es un problema que en Uruguay atraviesa todas las franjas sociales, culturales y económicas. Según cifras oficiales proporcionadas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAB, durante el año pasado, el registro de situaciones de violencia volvió a arrojar un aumento. Se reportaron 4.131 situaciones de violencia severa hacia niños, niñas y adolescentes en el país, lo que da un promedio de más de 11 casos por día. Precisamente Aldeas Infantiles se plantea proteger a la niñez en situación de riesgo y o vulnerada, lo que incluye a quienes padecen violencia. La organización apunta a brindar un entorno protector que posibilite la construcción de un futuro que contemple el posterior reintegro a la familia de origen o la adopción de parte de una nueva. La evaluación de una manera de trabajar que lleva casi 70 años en Uruguay y también involucra a instituciones públicas será uno de los temas a abordar con Cecilia Menoni, coordinadora nacional de protección infantil de la ONG, que también hablará de las líneas principales del seminario que va hasta mañana. Cecilia, para arrancar, ¿qué implica ser coordinadora nacional de protección infantil, en este caso en Aldeas Infantiles? O sea, en términos prácticos, tu trabajo es... Sí, bueno, mi trabajo es asegurar la protección infantil de los niños, niñas y adolescentes en todos los servicios que la organización brinda. Ajá. Esto tiene un aspecto como justamente práctico, que es que, bueno, que nuestros servicios, que nuestras propuestas estén atravesadas por el enfoque de derechos y tengan una visión de protección infantil, y también al mismo tiempo, y un poco en el marco también de este seminario, generar este tipo de instancias, de formaciones más abiertas a la sociedad en su conjunto, al resto de los equipos de trabajo, donde poder colocar algunos temas fundamentales, como por ejemplo el tema de la violencia hacia niños y adolescentes, que bueno, como bien decía el informe, es una realidad que como sociedad uruguaya nos tiene que preocupar. Estamos hablando de que para el año 2018 se reportaron más de 4.000 situaciones y unas 11 situaciones diarias más o menos. Entonces, bueno, tenemos un problema. Necesitamos visibilizar este problema, necesitamos entender que es necesaria cambiar la relación entre los adultos y los niños, y bueno, parte justamente de la tarea de Aldeas Infantiles tiene que ver con eso, ¿no? Ustedes trabajan justamente con poblaciones en etapa de niñez y adolescencia vulneradas, y yo pensaba que posiblemente de todos los tipos de vulneración que hay, sea difícil excluir a la violencia, es decir, la violencia casi que omnipresente en cada situación donde hay una vulnerabilidad encontrada. Exactamente, sí. Cuando hablamos de violencia hacia la infancia, en general se toman 4 categorías, que son el maltrato físico, el maltrato emocional, el abuso sexual y la negligencia, pero también hay otras formas, digamos, claro, de violencias que se hacen presentes, como obviamente las situaciones, digamos, traumáticas que pueden llevar a intentos de autoeliminación o a situaciones más delicadas, que también son parte de las problemáticas que la infancia uruguaya tiene y que, como les decía antes, necesitamos seguir visibilizando. Nosotros, desde lo que son los programas de Aldeas, tenemos ya, digamos, una situación de partida, que es que los niños que llegan a los programas de cuidado alternativo han perdido el cuidado familiar por alguna situación, y que en general, mayoritariamente son situaciones justamente de violencia. Bien. Crecer sin violencia, enfoques y estrategias de abordaje para la protección infantil y adolescente es algo así como el disparador o la consigna que mueve la actividad que se está llevando adelante. La idea es elaborar a partir de la reflexión conjunta, ir hacia nuevos modelos de atención. ¿Cuál es el objetivo primordial? Sí, la idea es, por un lado, poner, digamos, en conocimiento de la sociedad en su conjunto, de los equipos territoriales que trabajan, no solo en Aldeas, sino en el resto del sistema de protección,
cuál es el estado actual de la situación de la violencia de los niños, cuáles son las herramientas con las cuales contamos, cuáles son los dispositivos de atención, digamos, que podemos generar tanto de lo que es la sociedad civil organizada como desde el Estado. Acá es muy importante el trabajo interinstitucional. Estos temas, digamos, y los temas de violencia en general no son temas que podamos abordar, digamos, unilateralmente desde ninguno de estos ámbitos. Tanto la sociedad civil como el Estado tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros trabajamos con una porción de la infancia, pero obviamente actualmente estamos atendiendo a 2.000 niños, es una porción chica, digamos, de lo que es el conjunto de los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, pero tenemos a través de lo que es la coordinación, el trabajo en conjunto con el Estado, la posibilidad de generar dispositivos, herramientas, capacitaciones como este caso, donde obviamente eso ya es posible de que tenga un alcance mayor en el resto de los niños y que sean herramientas concretas para los equipos para poder responder. En la presentación que compartimos recién, nosotros detallamos lo que informó el CIPIAB en abril de este año cuando hizo el balance de las situaciones de violencia detectadas durante todo el año 2018. Pero claro, compartimos el núcleo duro, los casos extremos, hablamos de violencia severa. Ahora, si tomamos la palabra violencia y dejamos de lado lo de casos severos, uno se imagina que esas situaciones son muy frecuentes y me parece que queda muy interpelado el rol de la familia o de las familias, es decir, qué tan presente está la violencia, inclusive en familias que podría parecer que funcionan correctamente en este país, en Uruguay. Exacto. Sí, como bien decís tú, o sea, los casos que presenta CIPIAB son los casos donde ya las situaciones son recurrentes. Esto significa que son casi el 80% de las situaciones. Significa que no es que en una oportunidad hubo un golpe o en una oportunidad hubo un insulto o un maltrato emocional. Significa que la violencia es parte cotidiana de la vida de estos niños. Significa que las pautas de crianza están atravesadas por componentes de violencia. Ahí tenemos algunos temas que necesitamos seguir avanzando como sociedad, como Estado, que es la articulación de la información. La información que en general tenemos es información que está focalizada a las poblaciones en general en situación de pobreza, que acceden a algún servicio del INAU o que tienen una asistencia en el Hospital Pereira Rosell, o sea, poblaciones que si bien quizás no todas estén, digamos, en una situación de pobreza extrema, pero sí que, bueno, obviamente hay una focalización del sistema en ese tipo de situaciones. Después me parece que una cosa interesante es visualizar cómo muchas veces naturalizamos algunas conductas y, como decís tú, hay familias que parecen de un funcionamiento normal, pero donde, por ejemplo, bueno, si hay una conducta que queremos corregir, lo que hacemos es pegar o lo que hacemos es gritar. Quizás no es recurrente, quizás no es crónico, pero el mensaje que estamos dando es un mensaje complejo porque a los niños les estamos enseñando que cuando hay un problema lo arreglamos pegando. Cuando hay un problema, papá, mamá, los abuelos, los cuidadores lo arreglan golpeando, gritando. Entonces, esto compromete mucho el desarrollo de esos niños, tanto en la actualidad como en el futuro, y también a nivel de sociedad tenemos que pensar que si estamos criando niños donde el mensaje es si en la escuela te pegan, tú pegá, o si tú rompes una cosa, mamá te pega, entonces los problemas se solucionan pegando. Entonces esto, digamos, tiene como mucho impacto a nivel de la sociedad, por eso es que nosotros estamos muy interesados en, digamos, visibilizar este tema y generar un compromiso mayor, ya, como te decía, tanto desea desde la sociedad civil como desde el Estado y la sociedad en su conjunto. Esa tendencia al empleo de la violencia que después se va reproduciendo, digamos, presenta diferencias con el tiempo, es decir, en otras épocas en las que se discutía menos públicamente del tema, se podía hablar o se puede pensar que teníamos una sociedad más violenta, o el Uruguay mantiene características estables dentro de lo que se sabe. Me viene una frase del profesor Gerardo Caetano que cita a Aldo Solari que dice: en Uruguay nada es lo que parece, ¿no? Entonces muchas veces tenemos una idea de una imagen de una sociedad hiperintegrada, de una sociedad, pero que lamentablemente cuando vamos a los estudios, cuando vamos a visualizar cómo ha, digamos, crecido este fenómeno, cómo se ha manifestado a lo largo del tiempo, visualizamos que la violencia ha estado presente y sigue estando presente. En un estudio que se hizo en el 2007, el 82% de los adultos manifestaban haber utilizado alguna práctica violenta hacia sus hijos. Entonces, creemos que hoy en día, si bien cuando surgen los números, muchas veces la gente dice aumentó la violencia, en realidad lo que aumenta es la detección y lo que aumenta es una mirada distinta, pero sí necesitamos seguir justamente esto, mejorando los sistemas de información y también generando propuestas de intervención que ayuden a las familias a poder cambiar estas pautas, ¿no?
En muchos casos no es que los adultos quieran o que decidan, digamos, conscientemente ejercer la violencia, sino que lo que sucede ahí es que hay una falta de recursos, claro, ¿no? Cuando mi hijo se desborda, cuando mi hijo hace algo que yo no quiero, cuando quiero que haya un cambio de la conducta, no tengo muchos recursos, entonces voy a lo conocido y que en muchos casos también es una cuestión que ha tenido, digamos, una reproducción intergeneracional. Entonces, como organización, nosotros lo que intentamos es ayudar a las familias, en nuestro caso en particular, que trabajamos con la pérdida del cuidado parental, a que no pierdan ese cuidado y a que, mediante un proceso de intervención, logren incorporar otras estrategias y otras pautas de crianza que no impliquen el uso de la violencia. Recién nos entregaste una punta, un adelanto de cuál es el modelo de trabajo de Aldeas Infantiles SOS Uruguay. ¿Qué más podemos decir? Es decir, ¿dónde se encuentran las poblaciones que ustedes atienden? ¿En qué territorios despliegan el trabajo y bajo qué modalidad? En general, porque entiendo que es un tema muy complejo que seguramente da para hablar horas. Sí, exacto. Aldeas Infantiles en este momento trabaja en el departamento de Montevideo, Canelones, Florida, Paysandú y Salto. Los servicios que nosotros tenemos, para muchas personas lo más conocidos como las casitas, ¿no? De hecho, nuestra organización surge hace 70 años, surge como una organización de respuesta a lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero hoy es una organización que está en un proceso de transformación y lo que está, digamos, generando son estrategias de intervención con las familias para, como les decía antes, que no pierdan el cuidado parental y para encontrar y para poder garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en un entorno familiar y comunitario. Si no es con la familia que ejerció violencia o que no tiene en este momento las condiciones parentales, puede ser otra alternativa familiar. Puede ser, en el caso de niños chiquitos, la posibilidad de una adopción, en caso de otros niños, la posibilidad de familia amiga, que también es un cuidado alternativo, u otras modalidades donde las familias puedan justamente realizar el cuidado de los niños. Después tenemos toda otra, digamos, línea de intervención que nosotros llamamos cuidado, desarrollo infantil y fortalecimiento familiar, que tiene que ver con la gestión de centros CAIF, que es una política pública y que, bueno, trabajamos en conjunto con INAU en la gestión de 11 CAIF a nivel nacional. Contamos con un club de niños en la ciudad de Salto, un centro juvenil en la ciudad de Paysandú y también contamos con varios equipos de atención territorial a familias que, como les contaba, justamente lo que tratan es de que las familias o no pierdan el cuidado de esos niños o que si lo han perdido y hay condiciones para trabajar con ellos, que puedan recuperar, digamos, el cuidado de sus hijos. Lo más importante es garantizar los derechos de los niños, que la violencia no sea parte de su vida y que también puedan justamente ejercer su derecho a vivir en familia. Me interesa abordar la cuestión de las casitas, que es un modelo que ya tiene mucho tiempo, justamente 70 años, Exacto. por lo menos, y entonces es muy asociado a la ONG. Sí. ¿Cómo se funciona? Queda claro que el concepto es o una restitución o un reencuentro con la familia, y si no es la familia biológica, con una nueva familia a través de la adopción. Pero mientras tanto, ¿cómo se da la vida en esos centros? Nosotros en este momento tenemos el cuidado tradicional, digamos, el cuidado más típico de la aldea, que es en una casa con un modelo, digamos, que se parece a una familia, en el sentido de que son núcleos pequeños de convivencia, son núcleos que no superan los 5, 6, 7 niños, con una cuidadora referente, con un equipo técnico que está todos los días, digamos, participando de lo que es el proceso de los niños, en coordinación con los servicios básicos para la infancia, la educación, la salud. Y por otro lado, estábamos empezando a gestionar ya desde hace casi 2 años un modelo de atención que lo que hace es tener cuidadores de permanencia por turnos. Esto significa que, sobre todo en los adolescentes que están por egresar de la organización, pasan a una modalidad de atención donde hay educadores que son siempre los mismos, o sea, las personas de referencia se mantienen, que es una de las condiciones que nosotros entendemos importante para un desarrollo, digamos, adecuado de niños y adolescentes, pero que ya es un modelo donde se apunta más a la autonomía, justamente pensando en el egreso del sistema de protección, que, bueno, lamentablemente en nuestro país está en los 18, 19 años. Pensemos que, bueno, la mayoría de nosotros no nos emancipamos a esa edad de nuestras casas y a veces estos adolescentes tienen, además de una condición de vulnerabilidad, una situación que obviamente nosotros le llamamos autonomía anticipada justamente por este proceso. Pero bueno, esas son como las modalidades, digamos, de atención de la organización pensando en cuidado alternativo. Tenemos también, como les contaba antes, las modalidades de apoyo a la familia en lo que es contextos familiares. En muchos casos se trabaja con la familia en su casa, en territorio, no es necesario que haya una separación familiar y en muchos casos los niños pasan un periodo corto en lo que es el sistema más tradicional, digamos, de cuidado alternativo, pero hay condiciones para lo que es el reintegro familiar y bueno, y allí se trabaja. La idea es que los niños, niñas y adolescentes estén el menor
menor tiempo posible institucionalizados. Ajá. Hay estudios, hay evidencia científica que nos muestra que la institucionalización genera un daño, ¿sí? Más allá de que obviamente en muchos casos la violencia que vivían también lo generaba, pero el vivir en una institución, más allá de que, como les contaba, en aldeas intentamos que esa institucionalización se dé en un marco lo más parecido a una familia, no deja de ser una institución y no una familia común. ¿Y la estadía promedio de cuánto tiempo es? ¿Hay algún dato al respecto? ¿O la sí, ideal, si quieren? Sí, hemos ido bajando, ¿no? Hasta hace unos años tenemos que decir que sí, que muchos de los niños ingresaban y permanecían hasta su egreso en la organización. Una década de repente sí, o más. Sí, o más, ¿no? Ajá. Y esto evidentemente ha ido cambiando. Nosotros hemos identificado que esto no es el mejor, digamos, desarrollo que esperamos para ellos, entonces optamos por periodos más cortos e intentamos, como te contaba, buscar dentro de ese abanico de intervenciones cuál se ajusta a cada niño. Esto es como muy, digamos, una construcción a medida, ¿no? En muchos casos las situaciones son distintas, hay casos que hay familia presente, hay casos que no, hay casos que hay, una cosa es un chiquito de 2 años, otra cosa es un adolescente de 13, entonces los equipos técnicos van construyendo para cada niño, niña y adolescente un plan de atención individualizada y ahí se va viendo cuál es la mejor opción para que la propuesta que brindemos sea una propuesta que garantice derechos. ¿Y cómo llegan a los hogares de aldeas los niños y las niñas? ¿A través de qué canales? ¿Cómo se genera ese vínculo? Sí, todos los niños que están en el sistema de cuidado alternativo están a través de una medida judicial y a través del instituto, digamos, del INAU. ¿Sí? Parte del INAU. Sí, parten de INAU, sí. Todos los niños que ingresan a nuestra organización tienen lamentablemente, una medida decretada de separación familiar y bueno, es INAU, digamos, quien genera en conjunto y en diálogo, obviamente, con nosotros, el ingreso de los niños a nuestra organización. Bien, o sea que el vínculo con, digamos, los organismos públicos es fluido. ¿Qué pasa con otras organizaciones, quizá ONGs como ustedes? ¿También hay articulación a ese nivel con sociedad civil, podríamos decir? Sí. Hay un colectivo que se llama FIPANA, es un colectivo que está conformado por más de 10 organizaciones, tanto de Montevideo como del interior del país, y somos todas organizaciones que gestionamos servicios de cuidado alternativo. Como decías tú, estamos en diálogo permanente con el INAU, obviamente que la mayoría de nosotros estamos todos conveniados con INAU, pero además de la formalidad del convenio, tenemos un diálogo permanente en la búsqueda de mejores respuestas hacia los niños y adolescentes y justamente en el compartir también modalidades de atención, que en estas 10 organizaciones hay distintas modalidades, distintas estrategias y bueno, también eso, digamos, hace parte de lo que es la construcción del sistema de protección. Bien, para ir cerrando, digamos, ¿van surgiendo con el tiempo o se van detectando con el tiempo nuevos fenómenos que hacen que las vulnerabilidades cambien? O sea, el Uruguay de hoy ¿tiene riesgo que no tenía el de hace 10 años, por decirlo de alguna manera? Sí, quizás a veces lo que pasa es que lo que cambian son los lentes con los que miramos los problemas. ¿Cómo es eso? A veces decimos, bueno, en realidad en Uruguay, bueno, como decíamos antes, qué terrible, más de 4.000 situaciones, hay situaciones de violencia. Bueno, ¿hay situaciones de violencia que se generaron ahora o es que estamos diciendo los niños tienen derechos, ¿no? Uruguay ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1990. Uruguay tiene una ley del año 2007 que prohíbe el castigo físico. Si miramos en términos históricos no es tanto tiempo, es hace poco tiempo. Entonces, en muchos casos lo que hacemos es justamente esto, es decir, bueno, cuestiones que no se visualizaban como problema, hoy las vemos como un problema, ¿sí? Cuestiones que estaban naturalizadas, hoy decimos quizás esto no es un proceso adecuado o no es un proceso ajustado a lo que es el enfoque de derechos. Sí, obviamente se presentan en muchos casos dificultades o retos en relación a la situación de los niños, pero también creo que vale la pena no mirar este problema únicamente siempre desde el lado de los niños, sino también mirarlo desde el lado de los adultos. ¿Cómo es? ¿Qué nos pasa a los adultos en este vínculo con los niños? ¿Estamos disponibles para estar cercanos a ellos? Por ejemplo, cuando usan pantallas, ¿sabemos efectivamente dónde ingresan, a qué juegan, con quién se vinculan? ¿Tenemos tiempo para ir a jugar con nuestros hijos a la plaza? Digamos, ¿tenemos tiempo para compartir con ellos otros ámbitos de la vida? ¿O estamos también como todos un poco a veces, ¿no? como sobregirados en una dinámica que en muchos casos no nos permite estar cercanos a los niños? Entonces, sí, en muchos casos, algunas cuestiones que nosotros detectamos tienen más que ver con las faltas del mundo adulto que con que los niños, digamos, presenten conductas o situaciones complejas. Tiene que ver con cómo entendemos la relación de los adultos y los niños, cómo, digamos, paulatinamente vamos avanzando hacia un modelo donde la participación infantil y adolescente vaya creciendo, donde escuchemos más a nuestros niños, donde estemos más cercanos
niños y donde entendamos que el mundo adulto no tiene que definirlo siempre todo y tiene que haber un lugar importante justamente para, digamos, compartir ese espacio de crianza y si bien no hay que perder los roles que cada uno tiene, pero sí cambiando un poco ese modelo donde en muchos casos la figura paterna, materna está asociada a la autoridad, ¿no? Como a la lejanía, y ser más cercanos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros vecinos. Nosotros ahí siempre decimos, todos en esta comunidad tenemos algo para hacer, no solamente quienes son papás o mamás, sino que todas las personas que integramos una comunidad tenemos que proteger a nuestros niños. Uruguay tiene pocos niños, cada vez tenemos menos, la tasa de natalidad sigue bajando, entonces creo que es un compromiso como bastante interesante como sociedad el decir, bueno, comprometámonos con la infancia, miremos que hay algunos temas que tenemos que resolver a nivel de lo que es la política pública, seguir articulando estas visiones, seguir diciendo cómo trabajamos en conjunto sociedad civil y Estado, cómo miramos programas que quizás necesitan ajustes y decimos, bueno, sí, necesitamos incorporar esta visión, necesitamos formación y bueno, todo eso creo que es necesario para justamente que los niños crezcan felices, ¿no? Que es lo que a veces nos queda por el camino. Que así sea. Cecilia, gracias por este rato y bueno, y éxito en lo que queda, en la segunda jornada del seminario que transcurre en la Intendencia de Montevideo. En la Intendencia de Montevideo, la Sala Uri Los Campos, Ernesto de los Campos, perdón, mañana sí, continuamos. Muy bien, hasta la Muchas próxima. Gracias.